Mi esposa exigió un experimento de cambio de roles de 7 días, y el día 2 hizo que rogara por terminarlo. La idea para este ridículo experimento de cambio de roles surgió después de que mi esposa pasara todo un fin de semana viendo compulsivamente algún podcast feminista. Ella irrumpió en el garaje donde yo estaba arreglando nuestra cortadora de césped, una tarea sobre la que me había estado molestando durante semanas, y anunció que necesitábamos recalibrar la dinámica de nuestra relación. Levanté la vista del carburador desarmado, con las manos cubiertas de grasa, después de 3 horas de trabajo. ¿De qué estás hablando? He estado pensando en lo injusta que es nuestra división del trabajo, declaró ella, parada allí con su impecable traje de yoga, mientras yo estaba cubierto de aceite y sudor. Propongo que cambiemos de roles por completo, durante 7 días. Yo haré todo lo que tú haces, y tú harás todo lo que yo hago. La ironía no pasó desapercibida para mí. Aquí estaba yo, pasando mi sábado arreglando algo que beneficiaba a todo nuestro hogar, mientras ella se había estado relajando, y siendo iluminada por extraños en Internet. ¿Todo lo que hago? Pregunté, limpiándome las manos con un trapo. ¿Te refieres a mi semana laboral de 60 horas manejando un equipo de construcción, el trabajo del jardín, las reparaciones del hogar, el mantenimiento de los autos, el pago de facturas y la planificación de la jubilación? Ella puso los ojos en blanco. Lo haces sonar muy dramático. Sí, todo eso. Y tú te encargarás de mis responsabilidades, cocinar, un poco de limpieza, y organizar nuestro calendario social. Casi me echo a reír. Durante años, yo había estado soportando la carga financiera, trabajando horas extras para proporcionar el estilo de vida que ella disfrutaba, mientras seguía encargándome de la mayoría de las tareas domésticas físicamente exigentes. Mientras tanto, ella trabajaba a tiempo parcial en una boutique, gastaba libremente, y consideraba que cargar el lavavajillas era un gran logro. En lugar de discutir, una estrategia diferente se formó en mi mente. ¿Sabes qué? Hagámoslo. 7 días completos de cambio de roles, empezando mañana. Sin quejas, y sin echarse atrás. Sus ojos se abrieron con sorpresa, ante mi rápido acuerdo. Claramente, ella esperaba resistencia. ¿De verdad? ¿Estás de acuerdo, así de fácil? Absolutamente, respondí con firmeza. Pero hay una condición. Nos comprometemos a los 7 días completos, sin importar lo que pase. Necesitamos experimentar verdaderamente las responsabilidades del otro, para que esto tenga sentido. Ella accedió con entusiasmo, completamente inconsciente de en qué se estaba metiendo. Esa noche, preparé todo lo que ella necesitaría para entrar en mi mundo, mi horario de trabajo, la información de contacto del capataz de mi equipo, los próximos plazos de los proyectos, y los problemas de mantenimiento de la casa que debían resolverse. Durante la cena, describí mi rutina diaria, incluyendo despertarme a las 5 de la madrugada para revisar los planos del proyecto, antes de llegar al sitio de construcción a las 6:30. Le expliqué el pago de impuestos trimestrales que vencía esa semana, y la negociación programada con un proveedor difícil. Su confianza comenzó a flaquear visiblemente, a medida que yo detallaba la semana que se avecinaba. La arrogante seguridad de antes fue reemplazada por miradas nerviosas al calendario que yo había preparado. No te preocupes, le aseguré con una sonrisa cómplice. Estoy seguro de que lo manejarás tan fácilmente, como yo lo hago todos los días. Esa noche, mientras programábamos nuestras alarmas, la de ella para las 5 de la madrugada, y la mía para las lujosas 7 de la mañana que ella solía disfrutar, sentí una extraña sensación de anticipación. Durante años, mis contribuciones se habían dado por sentadas, y mi trabajo se minimizaba como solo lo que hacen los esposos. Ahora, ella recibiría una educación de primera mano, sobre lo que realmente requería mantener nuestras vidas en marcha. Mientras apagábamos las luces, ella murmuró algo acerca de estar emocionada, por probar su punto sobre los roles de género. Yo simplemente sonreí en la oscuridad. Este experimento no iba a demostrar lo que ella pensaba. De hecho, contaba con que revelara exactamente lo contrario. La alarma sonaría en menos de 6 horas. El día 1 de su iluminación estaba a punto de comenzar, y tenía el presentimiento de que, para el día 2, sus héroes de los podcasts feministas ya no le parecerían tan perspicaces. A veces, la mejor manera de enseñar una lección no es a través de una discusión, sino a través de la experiencia.
Y ella estaba a punto de recibir 7 días de educación, que nunca esperó. El día 1 de nuestro experimento comenzó. Con el áspero sonido de la alarma a las 5 de la madrugada abrí los ojos, ya completamente despierto por años de levantarme temprano, y observé cómo ella torpemente intentaba silenciar su teléfono, gimiendo contra su almohada. Al levantarse y brillar, dije, estirándome tranquilamente. Un gran día por delante, para la nueva gerente de construcción. Ella murmuró algo ininteligible, y tropezó hacia el baño. 20 minutos después, salió luciendo completamente no preparada para un sitio de construcción, jeans de diseñador, y una blusa que probablemente costaba más que mis botas de trabajo. Tal vez quieras reconsiderar tu atuendo, sugerí, todavía recostado en la cama. El vaciado de concreto programado para hoy, no es exactamente amigable con la moda. Después de otros 15 minutos de cambios de vestuario y un pánico creciente, finalmente se fue vistiendo parte de mi vieja ropa de trabajo, luciendo completamente fuera de su elemento. Dormité durante otra hora, saboreando la inusual tranquilidad matutina, antes de levantarme casualmente a su hora habitual. Me preparé un buen desayuno, algo para lo que rara vez tenía tiempo, y luego eché un vistazo a la casa. Según nuestro acuerdo, hoy yo me encargaría de sus responsabilidades. Comencé con los platos de la noche anterior, luego puse una carga de ropa a lavar, y pasé 30 minutos limpiando la cocina y la sala de estar. Para las 9:30 de la mañana, había completado lo que ella normalmente consideraría un día completo de trabajo. Con horas de sobra, decidí encargarme de algunas tareas del hogar que ella había estado posponiendo durante meses, organizar la despensa, arreglar la puerta chirriante del armario, y reemplazar las bombillas fundidas del pasillo. Alrededor del mediodía, sonó mi teléfono. Era mi asistente de capataz. Oye jefe, ¿tu esposa habla en serio sobre esto del cambio de roles? Ha estado sentada en tu camioneta durante la última hora haciendo llamadas, después de intentar explicarle la inspección de los cimientos al inspector de la ciudad. Reprimí una carcajada. Dile que te ponga a cargo de la inspección, y que ella solo observe. Poco después, ella llamó, con la voz tensa por el estrés. Estas personas no escuchan nada de lo que digo. El inspector hizo preguntas técnicas que no supe responder, y tu equipo sigue consultándose entre ellos, en lugar de seguir mis instrucciones. Bienvenida a mi lunes, respondí con calma. ¿Recuerdas cuando me dijiste que cualquiera podría hacer lo que yo hago con un mínimo entrenamiento? Tal vez deberías reconsiderar esa postura. Esto no es justo, espetó ella. Tú has estado haciendo este trabajo durante años. Y ayer afirmaste que no era particularmente difícil ni valioso. La interrumpí. ¿Estás llamando para renunciar a nuestro experimento en el día 1? Hubo una pausa. Su orgullo no le permitiría rendirse tan rápido. No, respondió finalmente. Hice un compromiso. Bien. La entrega de concreto es a las 2 de la tarde. Asegúrate de que los moldes estén bien reforzados, antes de que viertan. Colgué, y centré mi atención en preparar una cena elaborada, mucho más compleja que cualquier cosa que ella preparara habitualmente. Incluso tuve tiempo de hornear pan fresco, algo que ella siempre había afirmado que le consumía demasiado tiempo para su horario. A las 7 de la tarde, escuché su auto en la entrada. Entró arrastrando los pies por la puerta, luciendo completamente derrotada, con la ropa manchada de concreto, el cabello despeinado, y una expresión de agotamiento que yo reconocía muy bien. Era la mirada que yo llevaba la mayoría de las noches, aunque ella rara vez lo notaba. La cena está lista, anuncié alegremente desde la cocina. He preparado cacao bean, con pan de masa madre fresco y una ensalada de acompañamiento. Ella miró fijamente la cocina inmaculada, luego me miró a mí, y después a la comida gourmet dispuesta en nuestra mesa de comedor, que por lo general estaba desordenada. ¿Cómo tuviste tiempo para todo esto? Preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. Oh, terminé tus tareas diarias a media mañana, respondí casualmente. Así que, tuve mucho tiempo para limpiar la casa a fondo, arreglar algunas cosas, organizar nuestros documentos de impuestos, y aún así, preparar la cena desde cero. ¿Cómo estuvo tu día? En lugar de responder, se desplomó en una silla, y alcanzó la botella de vino. Después de un largo trago directamente de la copa, finalmente habló. Uno de tus clientes amenazó con retirar su contrato,
porque no supe responder preguntas básicas sobre el cronograma del proyecto. Tu capataz tuvo que intervenir y salvar el trato. Luego, tuve que aprobar la nómina, sin tener idea de quién trabajó qué horas. El equipo de concreto prácticamente me ignoró, y algún proveedor llamó por un pedido del que yo no sabía nada. Asentí con simpatía, mientras le servía un plato. Suena como un lunes típico para mí, excepto que yo usualmente llego a casa a comer un sándwich y a escuchar quejas sobre cómo no tuviste tiempo para limpiar. Ella miró alrededor de la casa impecable, la comida gourmet, y luego hacia su ropa sucia. Algo cambió en su expresión, la primera grieta en su certeza. Mañana será mejor, le aseguré, aunque ambos sabíamos que no lo sería. De hecho, yo había programado deliberadamente uno de mis días más desafiantes para su segundo intento. El día 1 había sido un golpe de realidad. El día 2 sería el punto de quiebre, y yo apenas estaba empezando. El día 2 comenzó de manera muy similar al primero, con su alarma sonando a las 5 de la madrugada, y ella estando aún más reacia a levantarse que antes. El dolor por el trabajo físico de ayer se había asentado en sus músculos durante la noche. Observé cómo hacía una mueca de dolor mientras salía de la cama, con movimientos rígidos y laboriosos. Hay ibuprofeno en mi cajón, le ofrecí, de manera amable. Lo necesitarás. La inspección de los cimientos es hoy. Se tragó las pastillas en seco, con una sombría determinación reemplazando la ingenuidad de ayer. Mientras se vestía con ropa de trabajo más apropiada esta vez, noté que revisaba su teléfono con una alarma creciente. ¿Todo bien?, pregunté, sabiendo perfectamente lo que estaba viendo. ¿Por qué hay 27 correos electrónicos nuevos de clientes y proveedores desde la medianoche? Su voz se quebró ligeramente. ¿Y por qué alguien llamado Big Mike está llamando a las 5:15 de la madrugada? Ah, ese sería mi contratista de excavación. Él empieza temprano. Deberías devolverle la llamada. Probablemente esté teniendo problemas con el permiso para la excavación de hoy. El color desapareció de su rostro, mientras marcaba el número, y salía al pasillo. Podía escucharla luchando por sonar autoritaria, mientras no tenía idea de lo que Big Mike estaba hablando. Después de una conversación de 5 minutos que pareció envejecerla otros 5 años, regresó a la habitación. Hay un problema con un permiso de excavadora, y algo sobre los requisitos de apuntalamiento. No paraba de pedirme decisiones, que no sé cómo tomar. ¿Le dijiste que procediera con el plan secundario que discutimos la semana pasada? Pregunté inocentemente. ¿Qué plan secundario? Casi gritó, pasándose las manos por el cabello. Nadie me habló de ningún plan secundario. Está en mis notas del proyecto. La carpeta que te di antes de que comenzara el experimento. Sus ojos se abrieron con pánico. Había más de 100 páginas en esa carpeta. Sí, asentí. Esos son los proyectos de esta semana. Yo leo y memorizo esos detalles cada fin de semana, para estar preparado exactamente para este tipo de situaciones. Ella me miró con otros ojos. No era solo frustración, sino la naciente comprensión de que mi trabajo no consistía solo en aparecer y dar órdenes. Era una preparación constante, anticipación, y un conocimiento que no se podía fingir, ni improvisar. Después de que se fue, saliendo a toda prisa sin desayunar para manejar la crisis de Big Mike, una vez más me tomé mi tiempo para comenzar con sus responsabilidades. Para las 10 de la mañana, había limpiado toda la casa, preparado una comida en la olla de cocción lenta para la cena, e incluso había reorganizado el armario de la ropa blanca, del que ella se había estado quejando durante meses. Con mucho tiempo de sobra, decidí abordar un par de proyectos que ella había puesto en la lista de tareas a largo plazo, cosas para las que afirmaba que nunca teníamos tiempo. Para el mediodía, había pintado el baño de visitas, arreglado el grifo que goteaba en la cocina, y organizado las fotos familiares dispersas en álbumes. Alrededor de la 1 de la tarde, mi teléfono estalló con su voz llena de pánico. Hay una emergencia en el proyecto Richardson. El inspector no aprobó los cimientos, por un problema con el espaciado de las varillas. Los camiones de concreto ya están aquí, el equipo está parado sin hacer nada, y todos me miran a mí buscando respuestas. Podía escuchar el caos en el fondo, hombres gritando, motores en marcha, y su voz a punto de quebrarse por el estrés. Pon a mi capataz al teléfono, dije con calma.
Después de una breve conversación con él, me enteré de que el inspector había encontrado problemas legítimos, algo que ocurría ocasionalmente, incluso a mí. La diferencia era que yo sabía cómo manejar estas situaciones. Déjame hablar con ella otra vez, solicité. Cuando volvió a la línea, me di cuenta de que estaba al borde de las lágrimas. Este es un error de $10,000. El cliente está furioso. Tu equipo me mira como si fuera inútil. No puedo hacer esto. ¿Estás diciendo que quieres terminar nuestro experimento? Pregunté con serenidad. Sí. Prácticamente gritó. Esto es imposible. Cometí un error al pensar que podía ponerme en tus zapatos. Tú ganas. ¿De acuerdo? Ahora por favor, ayúdame a arreglar este desastre. Hice una pausa deliberada, dejando que el momento calara. En realidad, nuestro acuerdo fue de 7 días sin importar qué. Esa fue tu condición, ¿recuerdas? Echarte atrás en el día 2, significaría admitir que no puedes manejar lo que yo gestiono todos los días, sin quejarme. La línea se quedó en silencio, excepto por su respiración temblorosa. Está bien, continué. Te ayudaré a salvar esta situación. Ponme en altavoz con el inspector y el capataz. 20 minutos y una discusión técnica después, los había guiado hacia una solución que satisfaría los requisitos del código, sin tener que desechar todo el vaciado. Costaría dinero extra y retrasaría el proyecto, pero no de manera catastrófica. Cuando ella volvió a llamar esa noche para decir que finalmente se iba del lugar, su voz sonaba vacía por el agotamiento. Estaré en casa en 30 minutos. Por favor, dime que la cena no requiere ningún esfuerzo de mi parte. Todo está resuelto, le aseguré. Y como tuve tiempo extra, también instalé esos estantes flotantes en la oficina que has querido durante el último año, actualicé nuestras pólizas de seguro para ahorrarnos $200 mensuales, y programé esa limpieza de la chimenea que has estado posponiendo desde el invierno pasado. Cuando finalmente entró por la puerta 2 horas después, el tráfico la había retrasado aún más. Parecía una persona diferente a la mujer confiada que había propuesto este experimento hace 48 horas. Dejó caer su casco en el suelo, y se desplomó en el sofá. No puedo hacer 5 días más de esto, susurró, con la voz quebrada. Por favor, te lo ruego. Terminemos esto ahora. Me senté a su lado, manteniendo la compostura. El día 2 siempre iba a ser el más difícil, dije con calma. Pero terminar ahora, significa que nunca entenderás por completo lo que yo manejo para nuestra familia. Ella me miró con lágrimas genuinas en los ojos. Entiendo lo suficiente. Tu trabajo es imposible. No sé cómo lo haces día tras día. Sonreí levemente. No es imposible. Solo es exigente. Y lo hago, porque eso es lo que se necesita para construir la vida que tenemos. Después de un largo silencio, ofrecí un compromiso. ¿Qué te parece esto? No tienes que volver al sitio de construcción. Pero hay otros aspectos de mis responsabilidades, que aún no has experimentado. Continuamos el experimento, pero con modificaciones. El alivio bañó su rostro, seguido inmediatamente por la sospecha. ¿Qué tipo de modificaciones? Mañana, tú manejarás nuestras finanzas, las llamadas de mantenimiento del hogar, y la reunión con nuestro agente de seguros. Yo continuaré con los deberes de la casa. Dudó, claramente dividida entre su orgullo, y su necesidad desesperada de escapar de otro día como hoy. Está bien, acordó finalmente, pero no más sitios de construcción. Mientras se arrastraba hacia la ducha, me permití una pequeña y satisfecha sonrisa. El sitio de construcción había sido la parte más visible de mis responsabilidades. Pero ni siquiera era la mitad de lo que yo manejaba. La siguiente fase de su educación estaba a punto de comenzar, una en la que descubriría cuánto trabajo invisible yo hacía, para mantener nuestras vidas funcionando sin problemas. El día 2 había quebrado su confianza. El día 3 le abriría los ojos a un tipo de carga completamente diferente. El día 3 de nuestro experimento amaneció con un cambio en la atmósfera. No tener sitio de construcción para ella, significaba no tener alarma a las 5 de la madrugada, pero me aseguré de que su día no fuera menos revelador. Cuando finalmente salió de la habitación a las 7:30, luciendo un poco más descansada pero aún cautelosa, yo le tenía el café listo,
y un portafolio de cuero sobre la mesa de la cocina. ¿Qué es eso?, preguntó, mirando el portafolio con sospecha. Tu agenda para hoy, respondí, deslizándolo hacia ella. Nuestra revisión financiera trimestral, 3 citas de mantenimiento que necesitan supervisión, y una reunión con nuestro agente de seguros, sobre las renovaciones de las pólizas. Abrió el portafolio con cautela, y sus ojos se abrieron de par en par, al ver la pila de hojas de cálculo, estados de cuenta, y cronogramas en su interior. Primero, comencé, tendrás que conciliar nuestras cuentas. Marqué algunos cargos inusuales en tu tarjeta de crédito, que necesitan verificación. Luego, transfiere fondos para cubrir el pago del impuesto a la propiedad, que vence mañana. Son $4,700, por cierto. Después de eso, tendrás que llamar sobre la garantía del calentador de agua. Está haciendo ese sonido de golpeteo otra vez. Su café permaneció intacto, mientras hojeaba los papeles con creciente alarma. ¿Por qué hay tantos estados de cuenta de inversiones? ¿Y qué es esto sobre una decisión de la línea de crédito hipotecaria? Esa es nuestra sección de planificación para la jubilación, expliqué con calma. Necesitamos decidir si aumentamos nuestras contribuciones, o si usamos ese dinero para pagar la línea de crédito hipotecaria. El diferencial de las tasas de interés lo hace complicado. Lo he estado analizando durante semanas. Me miró fijamente, con una confusión genuina en sus ojos. ¿Cuándo has estado haciendo todo esto? En las noches, los fines de semana, durante tus horas de almuerzo. Me encogí de hombros. Alguien tiene que gestionar nuestro futuro financiero. Las primeras grietas de un respeto genuino aparecieron en su expresión. Esto no era trabajo físico que ella pudiera descartar, simplemente como trabajo duro. Esta era una toma de decisiones compleja y trascendental, que impactaba directamente en nuestras vidas y en nuestro futuro. Hay una cosa más, agregué, sacando una carpeta separada de mi bolso. Estas son las facturas médicas impagas de la estancia en el hospital de tu madre el año pasado. El seguro denegó algunas reclamaciones, pero yo las he estado disputando. Hay una audiencia de apelación por teléfono a las 2 de la tarde. Se llevó la mano a la boca. ¿Las facturas de mi madre? Pensé que eso se había resuelto hace meses. Se habrían resuelto si hubiéramos pagado los $14,000 de nuestro bolsillo. En lugar de eso, he estado peleando con la compañía de seguros y haciendo pagos mínimos para evitar que pase a cobranzas. $14,000. Repitió incrédula. ¿Por qué no me lo dijiste? Le dirigí una mirada mesurada. Lo intenté 3 veces. Cada vez dijiste que estabas demasiado estresada para discutirlo, y me pediste que simplemente lo manejara, así que lo hice. Un pesado silencio cayó entre nosotros. Quizás por primera vez, ella estaba viendo la carga mental invisible que yo llevaba. No solo tareas físicas o responsabilidades laborales, sino el constante y agotador peso de la gestión financiera, la planificación, y la resolución de problemas, que evitaba que nuestras vidas se desmoronaran. Necesito preparar el desayuno, dije, poniéndome de pie. El fontanero estará aquí a las 9, para revisar la fuga de la ducha de arriba. Asegúrate de que te dé un presupuesto real, no una estimación. La última vez intentó añadir $300 en complicaciones inesperadas. Mientras yo preparaba un desayuno sencillo, podía verla cada vez más abrumada por el contenido del portafolio. Cuando su teléfono sonó, dio un salto. Es el banco, dijo, después de mirar la pantalla. Eso será sobre la transferencia bancaria para el depósito del contratista. Necesitan confirmación verbal para montos superiores a $5,000. Las siguientes 4 horas fueron un curso intensivo de gestión financiera. Me quedé cerca, completando casualmente las tareas del hogar, mientras ella navegaba llamada tras llamada, decisión tras decisión. Cuando llegó el fontanero, la vi luchar por entender el problema técnico con nuestro regulador de presión de agua, algo que yo había investigado exhaustivamente, antes de programar la cita. Solo autorice el trabajo, la escuché decirle desesperadamente al fontanero. Lo que sea que deba hacerse. Después de que él se fue, me acerqué a ella en la mesa de la cocina, donde estaba sentada rodeada de papeles y notas adhesivas. ¿Te dio un presupuesto firme?, pregunté.
No, admitió. Dijo que no podía saber el alcance total, hasta que abriera la pared. Asentí con conocimiento de causa. Así es como dejan margen para inflar los precios. Yo nunca autorizo un trabajo, sin un precio máximo por escrito. Ella lució desanimada. Así que acabo de cometer un error. Un error potencial de $1,200, pero es una experiencia de aprendizaje. La tarde no trajo ningún alivio mientras lidiaba con la llamada de apelación del seguro, la cual requería un conocimiento detallado de los códigos de facturación médica, y las exclusiones de la póliza, información que yo había pasado horas investigando y organizando, a modo de preparación. Para las 4 de la tarde, cuando llegó nuestro agente para la revisión de la póliza de seguros, ella estaba completamente abrumada. Observé cómo asentía sin expresión, mientras él hablaba de los límites de responsabilidad civil y las opciones de primas. Cuando él le pidió decisiones sobre los cambios de cobertura, ella me miró con impotencia. Normalmente yo manejo esto, le expliqué a la gente. Ella está aprendiendo cómo funciona. Después de que él se fue, ella cerró el portafolio y lo alejó de sí, como si fuera radiactivo. ¿Cómo llevas la cuenta de todo esto?, preguntó en voz baja. Es interminable. Cada decisión se siente como si pudiera ser un error muy costoso. Esa es la realidad de administrar un hogar, respondí. No se trata solo de quien lava los platos o saca la basura. Se trata de quien lleva la carga mental, de evitar que todo se venga abajo. Se quedó en silencio durante un largo momento, mirando fijamente la mesa. ¿Sabes qué es lo extraordinario?, continué. Manejo todo esto, además de un trabajo de más de tiempo completo, y aún me las arreglo para arreglar cosas en la casa. Sin embargo, de alguna manera, se me hacía sentir que todavía no estaba haciendo lo suficiente. La verdad de esta declaración quedó suspendida en el aire entre nosotros. Hace 3 días, ella había estado muy segura en su evaluación de que nuestras contribuciones eran desiguales, y de que yo me llevaba la mejor parte. Ahora, esa certeza se estaba desmoronando. Hay un último punto para hoy, dije, recuperando un sobre de mi escritorio. Esta es la cotización para reemplazar el sistema de climatización. Son $11,300. Necesitamos decidir si reparamos la unidad existente otra vez por $2,100, o si invertimos en el reemplazo. Ella se quedó mirando los números, asimilando finalmente la magnitud de estas decisiones. ¿Cómo haces esto todos los días?, preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. ¿Cómo cargas con todo este peso, y nunca te rompes? La miré con firmeza. Porque a eso me comprometí. Eso es lo que requiere construir una vida. Ni quejas, ni llevar la cuenta, simplemente aparecer, y hacer lo que se tiene que hacer. Por primera vez en nuestro experimento, vi un arrepentimiento genuino en sus ojos. No solo agotamiento o frustración, sino el despertar del reconocimiento, sobre cuán profundamente había subestimado mi contribución a nuestra vida juntos. La decisión de la climatización puede esperar hasta mañana, dije, reuniendo los papeles. Creo que has aprendido suficiente por hoy. Cuando me di la vuelta para empezar a preparar la cena, ella extendió la mano y me la tomó. No tenía idea, dijo simplemente. Realmente no tenía idea. Asentí, sin aceptar su disculpa implícita ni rechazarla. Estábamos solo a la mitad de nuestro experimento, y mañana traería una dimensión más de comprensión. El día 4 se trataría de las obligaciones sociales, otro terreno donde su percepción de nuestros roles no podría haber estado más equivocada. Para el día 5 de nuestro experimento, la fatiga física y mental le estaba pasando una clara factura. La mujer confiada que había propuesto este ejercicio revelador, no se encontraba en ninguna parte. En su lugar había alguien que se movía con cautela por nuestra casa, mirando mis listas de tareas con creciente aprensión. Habíamos superado el punto medio, y estratégicamente, yo había guardado uno de los aspectos más reveladores de nuestro cambio de roles para hoy, las obligaciones sociales. Era hora de abordar la carga emocional invisible que, según ella, siempre caía injustamente sobre sus hombros. Durante el desayuno, mencioné casualmente, seremos anfitriones de una cena para mis colegas esta noche. Su tenedor repiqueteó contra su plato. ¿Qué? ¿Esta noche? Nunca mencionaste esto.
En realidad, ha estado en nuestro calendario compartido durante 3 semanas, respondí con calma. 6 personas llegando a las 7. Según nuestro experimento, tú te encargarás de todos los aspectos que normalmente manejo durante estas reuniones. ¿Y qué aspectos son esos? Preguntó con cautela. Bueno, en circunstancias normales, tú te encargas de la comida y las bebidas, mientras yo manejo el networking, las dinámicas de conversación, las relaciones profesionales, y me aseguro de que los intereses profesionales de todos avancen mediante interacciones estratégicas. Tomé un sorbo de café. Pero esta noche cambiaremos. Yo haré la comida. Tú manejarás las dinámicas profesionales. El color desapareció de su rostro. Eso no es justo. Sabes que no entiendo tus relaciones de trabajo. Precisamente ese es mi punto, asentí. Todo este tiempo, has considerado ser anfitrión social, simplemente como preparar la comida y limpiar. Nunca has reconocido las complejas maniobras profesionales que yo manejo durante estas simples cenas. Ella empezó a protestar pero se detuvo, con las reglas de nuestro experimento flotando en el aire entre nosotros. Después de un momento, enderezó los hombros. Está bien. ¿Qué es exactamente lo que tengo que hacer? Deslicé una carpeta por la mesa. Aquí están los antecedentes de cada invitado, sus proyectos actuales, sus aspiraciones profesionales, y los posibles conflictos con los demás asistentes. Las notas en rojo indican temas delicados que deben evitarse. Ella hojeó páginas de información detallada, abriendo mucho los ojos. ¿Preparas toda esta investigación para una cena? Cada vez, que confirmé. No son solo reuniones sociales. Son oportunidades de gestión de carrera. El financiamiento de mis proyectos para el próximo trimestre depende en gran medida de la impresión que demos esta noche. Este fue quizás el momento más revelador de nuestro experimento hasta ahora. La comprensión de que incluso nuestra vida social, que ella siempre había considerado su dominio, estaba cuidadosamente orquestada por mí, de formas que ella nunca se había molestado en notar. Presta especial atención a las notas del director regional, agregué. Está considerándome para el proyecto de expansión, pero estará evaluando si entiendo el panorama político, antes de tomar su decisión. Para la tarde, yo estaba preparando tranquilamente una comida elaborada, mientras ella caminaba de un lado a otro por la casa, revisando frenéticamente mis notas, y practicando frases para iniciar conversaciones. Cuando sugerí que se cambiara a algo más profesional para la velada, desapareció en nuestra habitación durante casi una hora. Exactamente a las 7 de la tarde, llegaron nuestros primeros invitados. Los saludé cálidamente, tomé sus abrigos, y los guié a la sala de estar, donde ella los esperaba rígidamente, aferrándose a una copa de vino como si fuera un salvavidas. Lo que se desarrolló durante las siguientes 3 horas, fue a la vez fascinante y reivindicador de observar. Mientras yo servía sin esfuerzo plato tras plato perfectamente sincronizado, ella luchaba por navegar en las complejas dinámicas interpersonales de mi círculo profesional. Observé cómo intentaba implementar mis estrategias, redirigiendo las conversaciones lejos de temas controvertidos, destacando los logros de las personas clave, y mediando entre personalidades competitivas. El punto de quiebre llegó durante el postre. El director regional mencionó casualmente un cambio de política controvertido, que dividía al liderazgo de la empresa. Todos los ojos se volvieron hacia ella, esperando la respuesta diplomática que yo proporcionaría normalmente, esa que reconocería todas las perspectivas, mientras reforzaba sutilmente la posición que beneficiaría a nuestro equipo. En lugar de eso, se congeló. No estoy segura de tener sentimientos fuertes sobre ese tema en particular, tartamudeó, una respuesta que no satisfizo a nadie, y que potencialmente alienó a todos. Vi cómo las cejas del director regional se alzaron ligeramente, un pequeño gesto que yo reconocía como decepción. En ese momento, miles de dólares en financiamiento potencial de proyectos probablemente se evaporaron. Cuando nuestros invitados finalmente partieron alrededor de las 10:30 de la noche, ella se desplomó en el sofá, agotada emocionalmente de una manera que el trabajo físico nunca podría inducir. ¿Cuántas de estas cenas organizas al mes? Preguntó en voz baja. 2 o 3, respondí, mientras recogía las copas de vino. Además de almuerzos de negocios, eventos de la industria, y las fiestas trimestrales de la oficina, donde hay dinámicas similares en juego. Negó lentamente con la cabeza.
Siempre pensé que solo estabas socializando, divirtiéndote con tus colegas, mientras yo hacía todo el trabajo detrás de escena. La comida y las bebidas son la parte fácil, dije, sentándome a su lado. Manejar personalidades, proteger los intereses profesionales, hacer avanzar las relaciones laborales. Ese es el trabajo agotador. Y lo hago mientras recuerdo los nombres de los hijos de todos, las profesiones de sus cónyuges, y qué temas podrían causar ofensa involuntariamente. Fracasé esta noche, ¿verdad? Preguntó, sin mirarme a los ojos. ¿Con el director regional? Sí, admití. Ese proyecto habría significado un bono significativo. Pero habrá otras oportunidades. La forma casual en la que reconocí el impacto financiero de su error social, pareció golpearla más fuerte que cualquier crítica. Durante años, había equiparado sus preparativos para las cenas con mi networking profesional, sin reconocer nunca lo mucho que estaba en juego. Pensé que yo era quien llevaba la carga social en nuestra relación, dijo en voz baja. Pero solo estaba viendo las tareas superficiales. Eso ha sido cierto en cada aspecto de este experimento, ¿no es así? Observé. Has estado contando horas y tareas visibles, perdiéndote por completo la responsabilidad, la presión, y las consecuencias que conllevan mis roles. Ella asintió lentamente, con una nueva humildad en su expresión. He sido injusta contigo durante años. No estuve de acuerdo ni en desacuerdo, dejando que el momento hablara por sí mismo. A los 5 días de nuestro experimento, la transformación de su perspectiva era notable, pasando de la indignación moralista, al remordimiento genuino. Mientras yo terminaba de limpiar la cocina, ella permaneció en el sofá, mirando pensativamente al vacío. Cuando finalmente me senté a su lado, se volvió hacia mí con lágrimas inesperadas en los ojos. ¿Cómo arreglamos esto? Preguntó simplemente. No hemos terminado con nuestro experimento, le recordé. 2 días más, asintió, aceptando esto sin protestar, un fuerte contraste con sus súplicas desesperadas de poner fin al experimento solo unos días antes. ¿Qué toca mañana? Mañana, dije, discutiremos el futuro. Tanto nuestro futuro juntos, como mi trayectoria profesional que nunca has entendido por completo. Mientras nos dirigíamos a la cama, pude ver que se preparaba mentalmente para otra revelación. Lo que no se daba cuenta, era que mañana no se trataría solo de comprender mi perspectiva. Se trataría de redefinir nuestra relación por completo. La mañana del día 6 llegó con un ambiente diferente. La energía combativa que había caracterizado el comienzo de nuestro experimento se había disipado, reemplazada por algo más reflexivo. La encontré ya despierta a las 6 de la mañana, sentada en la mesa de la cocina con una taza de café, revisando los documentos financieros de principios de la semana. Estás levantada temprano, observé, sirviéndome mi propio café. No podía dormir, admitió. Sigo pensando en todo lo que he aprendido esta semana. En lugar de mi rutina matutina habitual, me senté frente a ella. El enfoque de hoy es diferente, expliqué. Se trata de entender la trayectoria a largo plazo que he estado construyendo, esa que a menudo has criticado, diciendo que priorizo el trabajo sobre la familia. Hizo una mueca al escuchar sus propias palabras reflejadas en ella, pero asintió para que yo continuara. Fui por mi computadora portátil, y abrí una presentación que había preparado hace meses, pero que nunca había compartido con ella. Este es el plan de carrera de 5 años que he estado desarrollando. ¿El puesto de director regional que mencioné ayer? Ese es el paso 2 de esta progresión. Ella se inclinó hacia adelante, mientras yo la guiaba a través de las diapositivas, proyecciones detalladas de aumento de responsabilidades, estructuras de compensación, y movimientos estratégicos de carrera para los que me había estado posicionando en silencio. La culminación era un puesto de liderazgo, que casi duplicaría nuestros ingresos familiares dentro de 4 años. ¿Por qué no he visto esto antes?, preguntó, genuinamente sorprendida. Intenté discutirlo 2 veces el año pasado, respondí con serenidad. Ambas veces dijiste que las conversaciones de trabajo eran estresantes, y cambiaste de tema. Tuvo la decencia de parecer avergonzada. No tenía idea de que estuvieras planificando a este nivel. Ese es el punto, dije. Tú veías mi carrera como una serie de obligaciones que me alejaban de casa. En realidad, es un camino cuidadosamente construido hacia el futuro.
Hemos hablado sobre querer seguridad financiera, jubilación anticipada, fondos universitarios completamente establecidos. Hice clic en la diapositiva final, que mostraba los resultados financieros proyectados si el plan tenía éxito. Sus ojos se abrieron de par en par al ver los números. Esto es por lo que he estado trabajando todas esas noches y fines de semana, expliqué. No solo cumpliendo con las obligaciones actuales, sino construyendo algo sustancial para nuestro futuro. Se quedó callada durante un largo rato, absorbiendo la escala de planificación en la que yo me había involucrado, sin su conocimiento ni aprecio. Hay más, continué, abriendo otro archivo. Estas son las 3 propiedades de inversión que he estado investigando. Una vez que alcance el nivel de director, tendremos el capital para comprar la primera. En 10 años, los ingresos por alquiler por sí solos podrían cubrir nuestra hipoteca. A medida que avanzaba la mañana, la guía a través de capa tras capa de mi pensamiento a largo plazo, proyecciones de jubilación, asignación de activos, estrategias de optimización de impuestos. Estos no eran solo conceptos financieros abstractos, sino planes concretos que yo había estado desarrollando e implementando, mientras ella permanecía ajena a ellos. Todo este tiempo, dijo finalmente, pensé que solo estabas enfocado en la rutina diaria. No tenía idea de que estabas diseñando todo nuestro futuro. Porque nunca preguntaste, respondí simplemente. Viste las horas que dedicaba, pero no su propósito. Alrededor del mediodía, le sugerí que diéramos un paseo en auto. Sin explicar nuestro destino, navegué hasta un barrio exclusivo al otro lado de la ciudad, y estacioné frente a una casa impresionante, con un discreto cartel de «Se vende». «¿Qué estamos haciendo aquí?», preguntó, mientras caminábamos por la entrada. «Esta es la casa por la que he estado trabajando», dije. 3 años más ejecutando mi plan de carrera, y podremos pagarla cómodamente. Su expresión cambió, mientras miraba a través de las ventanas los techos altos, la cocina gourmet, y la piscina en el patio trasero. Todas eran características que había mencionado desear en nuestra casa, algún día. Esto no es solo una fantasía, expliqué. Esto es matemáticamente alcanzable, si continúo en mi trayectoria actual. Cada noche tarde en la oficina, cada visita de fin de semana al sitio de obra, cada evento de networking, nos ha estado acercando a este objetivo concreto. Mientras conducíamos de regreso a casa en un silencio pensativo, pude verla recalibrando toda su comprensión de nuestro matrimonio, y de mi papel dentro de él. Lo que ella había percibido como mi adicción al trabajo, era en realidad un avance estratégico y lleno de propósito hacia nuestros sueños compartidos. Sueños que ella no se había dado cuenta que estaban siendo perseguidos activamente, en lugar de ser meramente discutidos. De vuelta en casa, preparé un almuerzo sencillo, mientras ella se mantenía inusualmente callada. Cuando finalmente nos sentamos a comer, me miró con otros ojos. He estado equivocada en casi todo. ¿Verdad?, preguntó en voz baja. Consideré esto antes de responder. Has estado viendo solo el nivel superficial de nuestras vidas, las tareas visibles, las horas registradas, los puntos de fricción inmediatos. Te perdiste la arquitectura que hay debajo de todo eso. ¿Por qué no me hiciste entender esto antes? Lo intenté, respondí honestamente. Pero no estabas lista para escuchar. Tenías una narrativa sobre nuestras contribuciones y roles, que no estabas dispuesta a cuestionar. Ella asintió lentamente, aceptando esta difícil verdad. Entonces, ¿qué pasa ahora? Después de mañana, cuando termine nuestro experimento. Este era el momento hacia el que yo había estado construyendo estratégicamente toda la semana. La conversación que redefiniría nuestra relación de ahora en adelante. Las cosas no pueden volver a ser como eran, dije con firmeza. Este experimento no se trataba solo de probar un punto. Se trataba de crear una base para el cambio. ¿Qué tipo de cambio?, preguntó, con un toque de aprensión en su voz. Primero, reconocimiento. Necesito un reconocimiento explícito del valor que aporto a nuestra sociedad, no solo financieramente, sino en todas las formas que has experimentado esta semana. Ella asintió sin dudarlo. Absolutamente. Segundo, participación. No igualdad en todas las tareas, sino conciencia y aprecio por lo que implica cada responsabilidad. No más descartar mis obligaciones laborales o decisiones financieras,
como menos importantes que los calendarios sociales o la estética del hogar. Nuevamente, estuvo de acuerdo con rapidez. Por último, una sociedad. Una sociedad real. Eso significa que cuando presento oportunidades de carrera o estrategias financieras, te involucras de manera significativa. Significa entender que cuando trabajo hasta tarde, no estoy evitando el tiempo en familia. Estoy invirtiendo en nuestro futuro. Cruzó la mesa y tomó mi mano, el primer gesto genuinamente cálido que había iniciado en toda la semana. Ahora lo entiendo, dijo, con su voz transmitiendo un nuevo respeto que yo no había escuchado en años. Y también quiero esa sociedad. Simplemente no me daba cuenta de lo mucho que no estaba viendo. Esa noche, en lugar de realizar actividades separadas, nos sentamos juntos revisando el presupuesto real del hogar, las cuentas de inversión, y las proyecciones de carrera, teniendo la primera discusión financiera verdaderamente colaborativa de nuestro matrimonio. Ella hizo preguntas perspicaces y ofreció perspectivas que yo no había considerado, demostrando que podía ser la compañera que yo necesitaba, cuando se la involucraba adecuadamente. Mientras nos preparábamos para ir a la cama, en la víspera del último día de nuestro experimento, hubo un cambio palpable en la dinámica entre nosotros. El equilibrio de poder se había restablecido fundamentalmente, no a través de una discusión o un ultimátum, sino a través de la comprensión experiencial. Un día más, comentó, mientras apagábamos las luces. El más importante, respondí. Mañana no se trata de roles o tareas. Se trata de establecer nuestra nueva normalidad. En la oscuridad, me permití un momento de satisfacción. Este experimento, que ella había iniciado como una forma de probar su punto sobre los roles de género y el trabajo doméstico, se había convertido en el catalizador de la recalibración más profunda de nuestra relación, desde el día de nuestra boda. El día 7 no solo concluiría nuestro experimento. Empezaría nuestro futuro. Un futuro donde mis contribuciones fueran finalmente valoradas, mi perspectiva respetada, y mi liderazgo reconocido. No mediante la exigencia de estas cosas, sino creando estratégicamente una situación, donde ella misma pudiera descubrir la necesidad de las mismas. A veces, la forma más efectiva de cambiar una relación no es a través del conflicto, sino a través de la revelación. Y durante los últimos 6 días, las revelaciones habían sido transformadoras. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Nos vemos pronto.